Estamos de regreso junto a Alicia Guerrero, Guerrero Contreras. Por lo que vamos a hablar a continuación, precisamente porque vuelven a sonar vientos o conversaciones respecto a una eventual conflicto o guerra entre Estados Unidos y Venezuela, a raíz sobre todo de las declaraciones de Marco Rubio. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú, Mati? Alicia Contreras. Vamos a partir, Mati, entonces en Venezuela, donde si bien sigue esta crisis entre Estados Unidos y Venezuela, sigue la presión militar y económica de parte de Estados Unidos, en Caracas la vida se sigue realizando de manera normal. Los venezolanos siguen con su rutina diaria, mientras Estados Unidos sigue analizando entonces la posibilidad de ataques terrestres en el país. Trump dice que esto va a ser pronto, pero ya lo decíamos ayer, desde septiembre viene diciendo esto, lo ha dicho en por lo menos 17 ocasiones, y de hecho hoy realizó una entrevista a una cadena de televisión donde se le preguntó si descartaría una guerra con Venezuela. Él dice, no lo descarto. Hoy Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, realizó una conferencia de prensa donde se refirió a la relación entre Estados Unidos y América Latina y dijo que el régimen de Nicolás Maduro es intolerable para su país, específicamente porque dice que Venezuela representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos debido a las distintas relaciones que mantiene con grupos terroristas. Nombró a Irán, nombró a Hezbollah también y al Tren de Aragua, y es por eso entonces que están enfrentándose a este país. Dice que lo están haciendo no solo en el Caribe, sino también en el Pacífico, pero la diferencia es que en el Pacífico hay países que colaboran con Estados Unidos. Nombró Panamá, nombró Bolivia, nombró también Colombia. Dijo que a pesar de las declaraciones de Gustavo Petro, de todas maneras están colaborando entonces con la seguridad. Dijo que esto no pasa entonces con Venezuela. Escuchemos lo que dijo Marco Rubio entonces respecto del régimen de Nicolás Maduro. En el caso de Venezuela es muy simple. Es un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con Irán, con Hezbollah y con grupos narcotraficantes. Incluso la ELN y la FARC que operan abiertamente dentro del territorio venezolano encima de los demás. Entonces, la amenaza que enfrenta los Estados Unidos es eso, que tenemos un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con elementos terroristas, y por eso consideramos el régimen de Maduro un régimen terrorista. Cooperan abiertamente con elementos terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Punto. Ese es nuestro interés y en eso estamos enfocados. No hay que olvidar que Marco Rubio es hijo de inmigrantes cubanos y es por eso que él también habla español y se habló en español entonces en esta conferencia de prensa para referirse a Latinoamérica. También dijo que Estados Unidos espera una mayor colaboración con los países el próximo año. Esto por los distintos gobiernos aliados que entonces están en América Latina. No hay que olvidar Bolivia, asumió Rodrigo Paz y también va a asumir José Antonio Kast, y de hecho Marco Rubio nombró entonces a Chile como un futuro aliado en su combate contra el crimen y en su lucha por la seguridad. Escuchemos lo que dijo Marco Rubio. La buena noticia es que este nuevo año nos va a traer más gobiernos en el hemisferio que están dispuestos a cooperar en países como Bolivia, en Chile. Obviamente ya tenemos grandes amistades en lugares como Paraguay y Argentina. Y en fin, la reelección del presidente en Ecuador, la cooperación que existe en muchos países y esperemos poder ampliar esas relaciones con otros países también. Así que el esfuerzo se trata de eso y en eso estamos enfocados. Y obviamente tenemos que determinar cuáles son las fuentes de inseguridad en la región. Y esa fuente es la razón por la cual Venezuela ha recibido tanta atención. Y mientras Donald Trump no descarta entonces una guerra con Venezuela, a pesar de que, insistimos, lo viene anunciando hace mucho tiempo, ataques por tierra, pero no lo concreta, por su parte, Nicolás Maduro sigue en esta retórica de hacer llamados a la paz, de reírse también un poco de la situación. Escuchemos lo último que dijo Nicolás Maduro en esta jornada. At the people of the United States, Merry Christmas. The people of the United States, not war, Merry Christmas. Don't worry, be happy, be happy, be happy. A pesar de que Nicolás Maduro hace un llamado a tener una feliz Navidad, de todas maneras también está complicado con su vecino Colombia, porque
Nicolás Maduro hizo un llamado al ejército, a los militares colombianos para que se unieran a Venezuela para garantizar la paz y la estabilidad de la región. Les pidió unirse entonces a Venezuela para que nadie toque la soberanía de ambos países. Eso fue lo que dijo Nicolás Maduro. Sin embargo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, rápidamente le reprochó este llamado a Nicolás Maduro y dijo que Maduro no puede dar órdenes al ejército de Colombia. Escuchemos lo que dijo primero Nicolás Maduro y después lo que le responde Gustavo Petro. Que le hizo un llamado al pueblo de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia, a unirse al pueblo de Venezuela y a los militares de Venezuela a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo. Y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz, a la soberanía de dos patrias, hijas de la espada de Bolívar. ¡Claro que sí! Y de ahí nadie me saca. Nadie me va a sacar de ahí. No, él no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, ya estaban juntas antes, la única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada. Vamos a seguir entonces pendiente de lo que ocurre entre Venezuela y Estados Unidos. Pero vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a Estados Unidos. Este fin de semana hubo un tiroteo en la Universidad de Brown que dejó 2 estudiantes muertos. Y días después también hubo un profesor del MIT en Massachusetts fue asesinado. Anoche fue encontrado el sospechoso de estos 2 ataques, fue hallado muerto, al parecer se quitó la vida. ¿Qué fue lo que pasó entonces en Estados Unidos? Lo vemos en el informe de Maximiliano Araya. Después de 6 días de búsqueda, las autoridades finalmente dieron con el paradero del sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, que dejó 2 estudiantes muertos y 9 heridos. Se trata de Claudio Valente, un exalumno de 48 años de la Universidad de Brown y ciudadano portugués, quien fue encontrado muerto la noche de este jueves tras quitarse la vida. Después de que fuimos a Massachusetts, cogimos videos de la persona. Esa persona era en la misma descripciones de la persona de interés de nosotros acá en la ciudad de Providence. De ahí pasamos con los agentes federales a investigar un poco más y llegamos a los récords financieros que nos llevó a Salem, a New Hampshire. El cuerpo del sospechoso fue encontrado con una cartera, 2 armas de fuego y pruebas que coincidían con la escena del crimen. Pero un auto alquilado fue lo que proporcionó a los investigadores una posible conexión, un avance que condujo a un registro al almacén de New Hampshire, donde las autoridades encontraron muerto al sospechoso. Pero cuando lo resuelves, y esa persona nos llevó al auto, lo que nos llevó al nombre, lo que nos llevó a las fotografías del individuo alquilando el auto, que coincidían con la ropa de nuestro tirador aquí en Providence, que coincidían con la cartera que vemos aquí en Providence. El sospechoso de nacionalidad portuguesa entró inicialmente a Estados Unidos con una visa de estudiante en el año 2000 y posteriormente obtuvo la residencia permanente en 2017. Tras conocerse este antecedente, el gobierno de Donald Trump suspendió el programa de lotería de Green Cards. Este atroz individuo nunca debió haber sido admitido en nuestro país. Por orden del presidente Trump, estoy ordenando inmediatamente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración que pause el programa DB1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa. Por otro lado, Valente también está acusado de haber matado al profesor Nuno Loureiro del MIT en Massachusetts, días después del tiroteo en la Universidad de Rhode Island. Loureiro también era ciudadano portugués y los registros escolares muestran que el sospechoso asistió al Instituto Superior Técnico en Lisboa, en Portugal, en la década de 1990, al mismo tiempo que la víctima. El 15 de diciembre asesinó al profesor del MIT, Nuno Loureiro, en su domicilio en Brookline, Massachusetts. Inmediatamente después del asesinato del profesor Loureiro, Neves Valente se dirigió a un almacén en Salem, New Hampshire, donde había arrendado una unidad de almacenamiento en noviembre de este año. Los investigadores creen que el sospechoso tenía como objetivo específico a Loureiro. Sin embargo, actualmente no creen que los 2 estudiantes que murieron en el tiroteo en Brown
fueran objetivos directos. De todas formas, el alcalde de Providence llamó a la tranquilidad. Esta noche, nuestros vecinos de Providence por fin pueden respirar con más tranquilidad. Quiero agradecer a los habitantes de Providence por su apoyo y unidad durante un momento tan difícil. La policía afirmó que se desconocen las razones que tenía Valente y que aún trabajan para determinar el motivo tanto del tiroteo en la Universidad de Brown como el del asesinato del profesor Loureiro. Nos vamos ahora rápidamente a Gaza porque Gaza, el enclave palestino, ya no sufre hambruna según la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria. Tras el alto fuego acordado en octubre pasado, entonces pudo ingresar alimento al enclave palestino. De todas maneras, si bien ya no está en una clasificación de hambruna, de todas maneras la mayor parte de la población se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria porque solo se están cubriendo las necesidades básicas de supervivencia. Solo se garantiza 2 comidas al día para los gazatíes. Y se advirtió además que todavía está el riesgo de que si se reanuda el conflicto, entonces se pueda volver a una hambruna. Escuchemos lo que dijo el vocero de la UNICEF. La situación sigue siendo crítica. Se estima que 1,6 millones de personas viven en circunstancias extremas, con inseguridad alimentaria aguda, incluyendo al menos 100.000 niños que se prevé que sufrirán desnutrición aguda en los próximos 12 meses. La hambruna podría reaparecer si la situación no mejora. Si bien tenemos buenas noticias, debemos ser muy cautelosos de cara al futuro. Buenas noticias, pero hay que ser cautelosos. Nos vamos ahora a Bolivia, donde se registraron protestas por el fin al subsidio a los combustibles que funcionó por 20 años. Esto provocó el aumento inmediato entonces del precio de la gasolina y el diésel, con incrementos de hasta un 162%. Y es por eso que choferes salieron a protestar y también juntas vecinales. No hay que olvidar que Bolivia enfrenta una crisis económica con escasez de dólares y combustible. Y el gobierno entonces de Rodrigo Paz anuncia este fin a este subsidio que según ellos implica un ahorro de 3.500 millones de dólares al año. Si bien hay protestas en Bolivia, de todas maneras el ministro de Economía dice que no se van a retractar de esta medida. Escuchemos lo que dijeron los bolivianos y también el ministro de Economía. No estamos de acuerdo y esta es una primera medida para que él analice, porque ha hecho una traición al pueblo boliviano. No solamente es al transporte, a todo ciudadano que vive de día a día. El pasaje no tiene que subir, ni diésel, gasolina no tiene que subir. La gente cómo va a ver caminar. Algunos no tienen trabajo. Pasaje va a saber con qué plata va a caminar. ¡Maldito gobierno! ¡Que denuncia o si nos abrogue esta ley! No podemos volver a una situación en la que se beneficia a unos cuantos por mantener hipotéticamente un subsidio que te mantiene el precio del transporte bajo, pero que al final lo único que era corrupción. No vamos a retroceder de ninguna manera que se va a modificar o abrogar el decreto 5503. No, señor, el decreto es una medida que se ha trabajado por mucho tiempo, es una medida que responde estructuralmente a la situación crítica que nos han dejado. Mati, seguimos ahora con la Navidad por el Mundo. Nos quedan pocos días de Navidad por el Mundo y nos vamos ahora a Belén, la ciudad donde nació Jesús. Volvieron a prender las luces de Navidad después de 2 años. Las dejaron de prender por la guerra en Gaza y de hecho hicieron un acto en la plaza del Ayuntamiento de Belén junto a la Basílica de Navidad, donde hicieron un minuto de silencio por los ya más de 70.000 muertos que ha dejado esta guerra en Gaza. Ahí entonces se volvieron a prender las luces de Navidad. Belén es una zona que antes de la guerra vivía del turismo, entonces también se ha visto afectada económicamente después del inicio de la guerra en Gaza y esperan que con este acto, con el encendido de las luces de Navidad, puedan también entonces empezar a recomponerse económicamente. Nos fuimos entonces a la zona donde nació Jesús. Donde llegó la estrella de Belén. Bien, y con una imagen bien iluminada, porque recordemos otros años en que ha estado desierto y que nadie ha podido hacer esta celebración. Muchísimas gracias, Alicia. Nosotros nos vamos a una pausa con imágenes de la capital del Biobío, 18 grados ahí a esta hora en Concepción. No se vaya, ya regresamos con los panoramas, la cultura y el espectáculo junto a Sandro Olavarría.